Mediterráneo y el Atlántico. Era ejercer influencia sobre los Colonna y los Medici en Florencia, que fueron las primeras familias banqueras de Europa. Entonces, a más cardenales y a más papas tuviera yo en esta iglesia de cristiandad, no solamente el poder eclesiástico, sino también el tráfico de influencias. Algo así como algunos hermanos en Costa Rica de algún partido político. Si usted quería algo, contacte a algunos hermanos, ¿verdad? Yo creo que son dos. ¿Verdad? Y al momento usted tiene lo que quiera. Al momento usted tiene lo que quiera. Algo así, pero a nivel de iglesia, con los cardenales y los políticos de aquella época. Tráfico de influencias, nepotismo, que existió demasiado. Bueno, entonces en medio de esta, decimos, de esta iglesia que luchaba por poderes, las familias, ¿verdad? En el siglo XIV, Dios suscitó a una mujer laico. Y a esa mujer laico le encargó, por decirlo, una misión en medio de esta iglesia clerical, machista. Y esa mujer se metió, y hoy por hoy la historia de la iglesia le reconoce que gracias al tráfico de influencias positivo y no negativo, como hacían nosotros, ¿verdad?, logró nuevamente superar el cisma de Aviñón. Esa mujer se llamó Catalina de Siena. Murió a los 33 años de edad, muy joven, ¿verdad? Y gracias a esta mujer que se paseó entre Aviñón y Roma, se logró en parte la superación del cisma. Entonces, vea qué interesante, una mujer laico, marginada, pudo más que cardenales y obispos en una iglesia dividida. Dios que suscitó esta linda vocación laical como para decirle a la iglesia, mire, los laicos ustedes me los han marginado, pero yo no los he marginado en mi proyecto de iglesia. Y voy a reivindicarlos y a través de una mujer que ustedes no me la toman mucho en cuenta. Y suscitó entonces esta vocación en Catalina de Siena. Hoy esta mujer la conocemos como Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia. Doctora de la iglesia por los aportes que dio. ¿Estamos? Siglo XIV, siglo XV. En el siglo XV sucedió en la historia europea lo que se conoce entre otras cosas como la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años, la invasión de los ingleses a Francia, la invadieron. Dentro del territorio invadido por los ingleses a Francia había un pueblito agrícola, pastoril. Ese pueblito se llamaba Orleans y fue una de las víctimas de la invasión inglesa durante la Guerra de los 100 años. En Orleans había una muchacha llamada Juana, tenía 19 años de edad. Juana, movida por su experiencia de fe, dijo: yo tengo que aportar algo como católica para que mi pueblo se vea libre de la opresión inglesa. No es justo que los ingleses nos sigan invadiendo. No es justo que nos sigan cobrando altos impuestos. No es justo que sigan invadiendo nuestra patria. Y convencida de su fe, se metió en el ejército francés. Pensemos que si hoy día ve uno una mujer manejando taxi, uno como que hace así, todavía si ve uno una mujer manejando furgón y dice uno, Dios mío, qué barbaridad, porque la herencia machista que todavía lo marca uno. Va uno a la gasolinera y aparece una mujer pistera, revisando la llanta, echando gasolina, y dice, ¿por qué hace esta mujer aquí, verdad? Pensemos que si todavía con nuestra mentalidad machista del siglo XXI, a uno le cuesta ver a la mujer en ciertos, y no es porque no lo pueda hacer, a veces lo hacen hasta mejor que nosotros, ¿verdad? Pensemos lo que era una muchachita campesina, católica, de 19 años, metida en el ejército francés y vestida como todos los demás, porque no había uniformes de soldados para mujeres en esa época, todos eran hombres, ¿verdad? Y esa mujer que se enroló en el ejército francés para lograr la liberación política de Inglaterra, porque la lograron, hoy es Santa Juana de Arco. ¿Te ve qué interesante? Una mujer que en una política eclesiástica de corrupción se hace santa, Catalina de Siena. O sea, ¿quién le iba a meter diente a ese hueso? Diríamos los ticos. O
O sea, ¿quién de nosotros se hubiera metido en semejante hueso? 3 papas, yo mujer, y voy a ver si hablo con los cardenales y el papa para que superen la división. ¿Qué le hubieran dicho a uno? Mire, o usted está loquito, o se está metiendo en un terreno que a usted ni fu ni fa, estése quedito. Y Catalina se metió en esa política eclesiástica. Juana, ¿quién se iba a imaginar que en una invasión política y militar iba a salir una santa? Y salió una santa, Juana de Arco. Sí, le hicieron un juicio, pero luego tuvieron que hacerle otro juicio en donde la misma Inquisición reconoció que había metido la diandad en el primer juicio, pero cuando hizo el segundo ya Juana no estaba, cogió tarde, ya la habían quemado. Sí. Siglo XVI, para que las mujeres no se nos vayan tan arriba, voy a poner ejemplo de un hombre. Se me están yendo muy arriba, pero no, también hubo un laico muy buenos también, no solo mujeres. Tan solo un ejemplito, siglo XVI, seguimos con esta iglesia, cristiandad, clerical, tráfico de influencias, búsqueda de intereses. En el siglo XVI, Inglaterra, Enrique VIII. Enrique VIII, cuando fue adolescente, en algún momento quiso ser sacerdote. Se le aspiró a ser clérigo, católico, pero pudo más, y era muy normal que le llamara más la atención la corona británica que ser un simple curita inglés, ¿verdad? Entonces terminó siendo rey Enrique VIII. Estaba casado con Catalina de Aragón. En aquel momento la legislación inglesa estipulaba que los sucesores solamente podían ser varones, no mujeres. Y Catalina de Aragón solamente le había dado hijas, nunca le dio un hijo. Enrique VIII estaba viendo a ver cómo se hacía el hijo. En el palacio vivía una de las nobles del reino de Inglaterra, de la familia Bolena. Vivía en el palacio, que era una cortesana, pero al mismo tiempo era amante de él. O sea, le daba vuelta a Catalina de Aragón con Bolena en el mismo palacio, porque era cortesana del palacio de Londres. Un día vino la hermana de Bolena a visitar a Bolena. Esta hermana se llamaba Ana. Fue a visitar a su hermana a Londres. Cuando Enrique VIII vio a la hermana de la querendengue, le puso los ojos a la hermana, a Ana. Entonces ya tenía a Catalina de Aragón, tenía esta Bolena y tenía a la hermana, Ana. Se embarcó con Ana para que Ana le diera hijos y apenas le pudo dar 2 hijas. La primera y la segunda que no era de él, sino que Ana se hizo de un querendengue que era amigo de él. Y ese querendengue le terminó dando una hija, porque ella creyó que tal vez el rey daba solo niñas. Estamos en un estado también precientífico, premédico. Entonces dice tal vez, y le quiso meter el gol, pero no pudo. Después de esto, Enrique tuvo 6 esposas oficiales, una tras otra, desde luego, de las cuales 4 murieron en circunstancias muy curiosas, para no decir otra cosa, ¿verdad? Circunstancias muy curiosas. De cada vez que quedaba viudo, pues hacía de otro, y así tuvo 6, ¿verdad? Esto fue en parte lo que se llamaron los litigios matrimoniales de Enrique VIII, que llevaron o que alcanzaron su máxima expresión en el año de 1531, cuando Enrique VIII termina separándose de la Iglesia de Roma. El problema con Roma no fueron estas querendengues que tuvo Enrique VIII. La realeza inglesa siempre ha sido muy mujeriega, toda la vida, principicales y esto. Esta es una herencia que viene ya de años atrás, de siglos atrás. Siempre han sido muy mujeriegos, ¿verdad? Pero siempre en la historia se ha querido decir, fue por eso que hizo. No. Habían muchos conflictos que venían desde siglos anteriores. Usted sabe que todavía Inglaterra a estas horas ni siquiera es miembro de la Comunidad Económica Europea. El gobierno inglés no ha querido meterse en la Comunidad Económica Europea. Entre Inglaterra y el resto de Europa hay una hora de diferencia. Tienen hora diferente, tienen su moneda propia, sigue siendo la libra esterlina, no quieren meterse en el... Ellos siempre han jalado aparte, ¿verdad? Entonces en el siglo XVI venían muchos problemas de idioma, de impuestos a Roma, al Papa, los beneficium, los nombramientos de los obispos. De todo esto venía provocando un desasosiego desde siglos antes en Roma. Entonces, Enrique VIII, a partir de estos litigios matrimoniales, terminó separándose de Roma en el año 1531.
Una vez que se separó de Roma, pues entonces él se declaró algo así como especie de papa de la Iglesia Católica de Inglaterra. Como él era el papa, entonces se anuló su primer matrimonio con Catalina de Aragón, luego estuvo casado un tiempito con Ana Bolena y después siguieron las otras 4, ¿verdad? En medio de esta ruptura del año 1531, él tenía un hombre a quien apreciaba mucho. Ese varón laico se llamaba Tomás Moro. Tomás Moro estaba casado, tenía 3 hijas y un hijo, 4 hijos. Y él lo nombró primer ministro y gran canciller del reino inglés. Entonces, Tomás Moro luchó muchísimo para que Enrique VIII tratara de mantener el matrimonio con Catalina de Aragón. Le hizo ver, como amigo confidente que era también, de los inconvenientes políticos y religiosos de separarse de Roma. Hizo todo lo posible y en un momento a otro Enrique VIII se le aterró la cachimba, lo destituyó como canciller y primer ministro, lo mandó a la Torre de Londres y 2 meses después Tomás Moro no tenía cabeza, lo mandó a decapitar. Entonces fue un hombre que luchó muchísimo y en medio de esa lucha por defender la unidad política, la unidad religiosa, como laico, como político que era, en medio de esas presiones que había entre Roma y Londres, terminó entregando su vida. A este hombre se le conoce hoy como Santo Tomás Moro, laico mártir, porque luchó muchísimo, no solamente por la unidad política de Inglaterra, sino también por la unidad religiosa con Roma, pues no lo logró. Pudo más el nepotismo, el autoritarismo, tráfico de influencias, junto con el obispo Juan Fisher. O sea, los dos fueron decapitados. Porque de grandes amigos del rey pasaron a grandes enemigos porque se opusieron a esta política del rey Enrique VIII. Él es el patrono de los políticos. Entonces, un gran laico que en medio de esta iglesia contribuyó. Entonces, el patrono de los políticos. Tarea para mañana. Me van a buscar la novena de Santo Tomás Moro. La pueden bajar quizás de internet. Santo Tomás Moro. Y se la van a mandar a la casa de Zapote y a Cuesta de Moras, si me hacen el favor, por correo electrónico. Esa es la tarea para mañana, ¿verdad? La novena para los políticos de nuestra patria. Bueno, pasemos en el caso esto a nivel de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro. Entonces, para que usted vea, laicos en una iglesia cristiandad que tuvieron un papel determinante: Catalina de Siena, Juana de Arco y Tomás Moro. Pasemos a Costa Rica. En Costa Rica, tan solo un ejemplito. En el año 1923, en medio de esta iglesia cristiandad que también nosotros vivíamos aquí en Costa Rica, tuvimos un grupo de laicos que se interesaron por la cuestión social y fundaron el Partido Reformista en el año de 1923. El Partido Reformista fue fundado por laicos católicos que querían hacer de Costa Rica aquella Costa Rica liberal de la década de 1920, que venía desde las leyes liberales de 1884, de Próspero Fernández y Bernardo Soto. Entonces querían hacer una presencia católica, cristiana, en medio de una sociedad que cada vez los marginaba más de frente al liberalismo clásico del siglo decimonónico. Entonces fundaron el Partido Reformista. Dicho sea de paso, fue el primer partido que en Costa Rica empezó a hablar también de manera más organizada de sindicatos, derecho a huelga, derecho a la seguridad social de Costa Rica, derecho a la educación para todos los ticos. Esa Costa Rica que más o menos vimos plasmada en la década de 1940 con Calderón Guardia, Pepe Figueres, Mora, don Manuel Mora, y por parte de la iglesia el obispo Sanabria. Esa Costa Rica en los años 40 se había empezado a gestar en la década de los 20 con este partido de reformista en parte que colaboró. Este partido también fue fundado por un sacerdote, el padre Jorge Bolio, que conocemos en la historia de Costa Rica como el general Bolio. Ellos eran 2 hermanos sacerdotes: Claudio Bolio, que fue obispo de Santa Rosa de Copán primero, y luego lo expulsaron de allá los liberales y fue párroco aquí en la Catedral de Alajuela. Después aquí de la Catedral de Alajuela murió siendo rector de la Basílica de Cartago. Eran 2 hermanos, Claudio, que fue obispo, y el padre Jorge. Padre Jorge
General Bolio, que se le conoce en historia, es el nombre que también lleva aquí la clínica del cantón hermano de ustedes de San Joaquín de Flores. Se llama Clínica del Seguro Social General Jorge Bolio Jiménez. General Bolio es el papá también de Marinita Bolio, por si ustedes no lo sabían. Marinita Bolio, hija del padre Bolio, fue ministra de Cultura del año 1978 al año 1982 bajo la administración de don Rodrigo Carazo Odio. O sea, la ministra de Cultura, Marina Bolio, una historiadora muy buena de Costa Rica, ¿verdad? Ella era hija del padre Bolio después de que el padre Bolio se nos convirtió en el general Bolio, ¿verdad? Y que fundó este partido reformista en Costa Rica. Entonces, estos laicos trataron de colaborar con este partido para construir esa Costa Rica que les digo más solidaria, ¿verdad? Que gestó una Costa Rica de clase media bastante fuerte, más solidaria, esa Costa Rica de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de Acueductos y Alcantarillados, del ICE, que para mí personalmente llegó hasta la década de 1980. Esa Costa Rica bonita llegó para mí hasta el año de 1980. Tanto el socialcristianismo como la socialdemocracia que la construyeron fueron los que la empezaron también a borrar con los tratados de libre comercio, los tratados neoliberales, ¿verdad? Entonces esa Costa Rica que más o menos nos duró unos 40 años, 45 años, y que hizo de Costa Rica pues una especie de modelo de desarrollo en América Latina. A esa Costa Rica se la debemos en parte a estos laicos y a este partido que colaboró y que se gestó, como le digo, en la década de 1940. A nivel de Iglesia Universal, aportes de laicos también. Pensemos que en el año de 1921 se funda la Legión de María. La Legión de María fue fundada por un laico en Irlanda, en esa iglesia de cristiandad clerical, un movimiento apostólico de origen laical que luego se propagó por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es de origen laical, 1921. Después de la Primera Guerra Mundial, para el año 1923 ya se había propagado mucho la acción católica en Europa, sobre todo en los países centroeuropeos y sureuropeos. La acción católica de jóvenes, la acción católica de profesionales, la acción católica de agricultores, la acción católica para varones, para mujeres, para jóvenes, que trató también de ser todo un movimiento laical para hacer presencia en una Europa que se iba secularizando y descristianizando cada vez más. Entonces surgió este movimiento laical que el Papa Pío XI terminó reconociendo en el año 1923. Para el año de 1948, el Christian Family Movement en los Estados Unidos, fundado también por laicos, que es como la mamá de todos los movimientos de pastoral familiar que conocemos hoy día en sus diferentes versiones, pero también fue un movimiento laical por la familia en medio de una iglesia cristiandad. Dios que siguió suscitando estas vocaciones laicales a través de estos grupos apostólicos. Para el año 1951, ante este auge de los laicos en la vida de la iglesia, en esa iglesia clericalizada, institucionalizada, ya Roma no pudo cerrar más los ojos y convocó al primer Concilio Internacional de Laicos, que se realizó en la misma Roma en el año de 1951. Muchos cardenales de la curia romana se opusieron, pero esta vez el Papa Pío XII les ganó el pulso a los cardenales, porque otras veces los cardenales le han ganado el pulso a él. Esta vez él sí le pudo ganar el pulso. Algunos curiales demasiado reaccionarios y conservadores, que no querían, que cómo era posible la iglesia haciendo un Congreso Internacional de Laicos, que la iglesia la regían los curas, no los laicos. Pero Pío XII, seguro Dios lo inspiró por dicha, ¿verdad? Y se sentó en la galleta y convocó a este primer Congreso Internacional de Laicos. Para el año 1960, el movimiento Renovación Espiritual Católica, otro movimiento totalmente laical, que luego tiene el apoyo de sacerdotes y todo eso es cierto, pero también apareció en ambientes laicales. Entonces, con esta historia, entonces entendemos por qué en el año de 1965 el concilio saca el decreto Apostolicam Actuositatem, ¿ve? Del que les empecé hablando. Con esta historia de laicos según Iglesia Cristiandad, entendemos por qué el sínodo de 1987 se le dedicó solo a ustedes los laicos. Ahora entendemos por qué el documento de Aparecida, documento de Puebla y de Medellín está impregnado también de espíritu laical. Ahora entendemos por qué el sínodo de la diócesis de Alajuela el año 2000 le dedicó todo un capítulo a los laicos de la diócesis de Alajuela. ¿Ve?
Entonces, para que veamos entonces de dónde vienen estos documentos y qué era lo que venía, cuál fue la historia que los gestó. Vamos a ver si en los 25 minutos que nos quedan vemos lo que nos queda también de tema. Entonces, esto rápidamente en cuanto a historia. Entonces pasamos al otro temita, ¿verdad?, para que nos entendamos. Punto 3. ¿Cómo podríamos entender el laico o el seglar en la vida de la iglesia hoy día? Punto 3. Una posible definición. Esta definición, entre otras muchas, porque hay muchas, está sacada del documento Lumen Gentium. El Lumen Gentium es uno de los documentos del Concilio Vaticano II y es del número 31 y está sacado también del número 9 de la Christi Fidei Laici del sínodo del año 1988. Como yo hablo tanto, disculpen, se me había olvidado que para las personas que no tienen la guía, aquí el padre Horacio o alguien más sacó ya copias. Entonces, si gusta, levantan la mano para que el padre se las dé, o ya todos tienen. Es la guía de estas 3 noches, de los documentos que estamos mencionando a este señor. ¿Está bien? Si a alguien más le hace falta la guía, levanten la mano para que el padre Horacio se las dé. Si no, las dejamos ahí para mañana por si llegara alguien más, para que todos tengan el horarito ahí que nos sirva de guía. Entonces, la Christi Fidei Laici, la Lumen Gentium, nos definen así quién es el laico o el seglar en la vida de la iglesia. Dice: con el nombre de laico se designan todos los fieles cristianos que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. Esta potestad que ustedes tienen en la iglesia y en el mundo es una potestad que tiene una base sacramental, según la Christi Fidei Laici y la Lumen Gentium y la Apostolica Actuositatem. O sea, esa misión que ustedes tienen no es porque el Padre les da permiso. La potestad que ustedes tienen en la iglesia y en el mundo es una potestad sacramental. Les viene de la potestad que les dio el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y para algunos el sacramento del matrimonio. Algo así como la potestad que tienen los ministros ordenados les viene del sacramento del orden, ¿verdad? Hay una base sacramental, la potestad del orden. Entonces, lo mismo ustedes, esa potestad le viene de estos 3 sacramentos, según estos documentos de la iglesia. Pero esa potestad, ¿cómo se entiende en la iglesia y en la Christi Fidei Laici? Esa potestad se entiende como una potestad diacónica para la koinonía. ¿Qué es esas palabras tan raras? No son raras, son 2 palabritas que nos vienen del griego. La potestad en la iglesia se entiende como una potestad diacónica, o sea, diaconoi, de servicio, para la koinonía, para construir la comunidad. Potestad diacónica para la koinonía. En la iglesia no es como dicen nuestros hermanos nicaragüenses, ese adagio popular que tienen: traga pinolillo el que tiene pescuezo más grueso. No es así la potestad en la iglesia. Si nosotros entendemos la potestad como poder, entonces nos vamos a convertir en caciques, en mi comunidad eclesial de base, en mi barrio o como sacerdote. No, la potestad en la iglesia se entiende como un servicio para construir la común unión, sea a nivel de clérigos o a nivel de laicos. No es para imponer, es una potestad para el servicio, cosa que nos cuesta a veces entender mucho en una iglesia cristiana. Y también es una potestad que se ejerce en común unión con los pastores, con el Consejo de Pastoral Parroquial, con el Consejo de Pastoral Diocesano y con la Iglesia Universal. O sea, así es como se entiende esta potestad. No es para construir capillismos desde mi grupo o desde mi diaconía o desde la acción apostólica que yo tengo, ¿verdad? Sino va en esta línea. Punto. El documento de Aparecida también nos da una definición muy bonita. Los números del 209 al 212 dice que los seglares son personas de la iglesia en el corazón del mundo,
y personas del mundo en el corazón de la iglesia. Ve qué bonita esta definición, que nos da parecida, desde luego es más amplia. Ustedes la pueden consultar en los números del 209 al 212. Punto 4. ¿Cuáles son los dos campos propios, según estos documentos, en los que yo como laico puedo ejercer esa potestad para construir a través del servicio una mayor coinonía, una mayor comunión a nivel de iglesia y a nivel de mundo? Pues son precisamente esos dos, la iglesia y el mundo. Ese es el punto 4. O sea, yo puedo ejercer mi misión como laico y como seglar ad intra, hacia adentro en la iglesia, en los campos que ya más o menos conocemos, y ad extra, hacia el mundo, en los campos que les voy a mencionar. Son los dos grandes campos. Punto quinto y último, 20 para las 9. Espero estar terminando a las 9. Vamos a correr un poquito. Los campos más importantes en los que yo puedo ejercer esa misión como laico, según estos documentos de la iglesia, primer campo, son los más importantes, no son los únicos, los que más mencionan estos documentos, los más repetitivos. Dice, trabajar por la dignidad de todo ser humano, sea blanco, sea negro, sea caucásico, sea de raza amarilla, sea protestante, sea católico, sea judío, sea musulmán, sea hinduista, sea budista, sea del vudú, sea de la santería o sea ateo, independientemente de eso. Sea bisexual, sea homosexual, sea heterosexual, independientemente de eso. Sea rico, sea pobre. Sea de ojos verdes y pelo rubio o sea moreno y pelo rizado. Independientemente de, se debe de trabajar por la dignidad de todo ser humano. Porque así fue como Jesús empezó a evangelizar. Jesús evangelizó rescatando la dignidad del ser humano. Jesús no empezó a evangelizar con Eucaristías y con oración. Pues cuidadito con esto. Con esto no estoy diciendo que los sacramentos y la oración sean malas. No. Es importantísima en cualquier fe cristiana y en cualquier credo religioso la oración es clave, porque es como el cordón umbilical. O sea, no me malinterpreten en esto. Jesús empieza a evangelizar primero incorporando a los que la sociedad y el sistema religioso había marginado, que es la teología de fondo de los milagros. O sea, al curar yo vuelvo a ser persona, me puedo volver a incorporar a la familia, a la comunidad, a la sinagoga y al templo de Jerusalén, porque enfermo yo no podía, me discriminaban. Jesús no discriminó la mujer, caso de la Ciro-Fenicia, mujer extranjera, pagana y enferma, o sea, no me toque, pues me contamino como rabino. Y Jesús fue y la sanó. Y no le dijo, mire, hagamos un negocito, hágase seguidora mía y diga que yo la curé y afloje chinitas por aquí y por allá para ir agarrando pulpo. No, fue, la sanó y se acabó. Dignificar al ser humano. Una de las grandes misiones de los cristianos, vuelvo a insistir, independientemente de que a los cristianos católicos no nos vaya a pasar como algunos políticos, ¿verdad? Si usted vota por mí, yo le doy la maquinita de coser, ¿verdad? Y un bonito, pero vote por mí. O como alguna vez hicimos en Cáritas parroquial, ¿verdad? Yo le ayudo, pero eso sí se hace católico. Se hace católico. Y yo le ayudo con el diariecito y el pago del alquiler de la casa. No, se trabaja por la dignidad del ser humano independientemente de, porque es persona. Y eso ya es un signo de la vida de Dios en aquel ser humano marginado. Segundo campo en el que deberíamos de trabajar según estos documentos. En lenguaje eclesiástico, por una buena catequesis de los derechos humanos. Que los derechos humanos sean conocidos. Es otro gran campo en el que como católicos podemos aportar al mundo de hoy. Otro campo, trabajar por la pastoral de las familias. Vea que ya hoy no se habla de la pastoral de la familia, sino de la pastoral de las familias. Desde un punto de vista de la sociología familiar, hoy tenemos alrededor de 13 modelos de familias diferentes. Como el tiempo no nos da, me los voy a brincar. Pues me gustaría mencionarles la cantidad de familias que existen desde un punto de vista estrictamente sociológico hoy día. Pues las vamos a dejar de lado. Por esas familias hay que trabajar también.
¿verdad? Nada más quedémonos entonces a nivel de iglesia. Desde la Familiaris Consorcio del año 1981, que fue fruto de otro sínodo, el sínodo de la familia del año 1980. Fruto de ese sínodo de la familia salió otro documento parecido a la Cristi Fideli Lache, pero este se llamó la Familiaris Consorcio, sobre el consorcio de la familia. Y en este documento, por primera vez, la iglesia dedica números enteros, a partir del número 75, a los católicos en unión libre, a los católicos casados civilmente, a los católicos separados y divorciados, los cuales pueden confesar y comulgar según la Familiaris Consorcio del año 1981, documento que ahora en este octubre cumple 31 años de haberse publicado. Bueno, los separados y los divorciados pueden confesar y comulgar según este documento, colaborar en grupos apostólicos de iglesia, pueden, dice la Familiaris Consorcio del año 1981. Y también dirige palabras de aliento a los divorciados vueltos a casar por segunda vez civilmente. En síntesis, la Familiaris Consorcio dice que estos católicos no están excomulgados, que pueden ir al templo, pueden recibir dirección espiritual cuando la soliciten, que si caen enfermos pueden recibir el sacramento de la unción de los enfermos, pueden colaborar en acciones apostólicas de iglesia, pueden ser miembros, qué sé yo, del Consejo de Finanzas, del Consejo Económico, si es que tienen especialidad, pueden ayudar, colaborar en eso. Son católicos, no están excomulgados. Pueden ser miembros de un coro, pueden ir a cantar, no hay ningún problema, se tienen voz bonita, ¿verdad? Si yo estoy en estas circunstancias y llevo una vida normal y voy a misa y vengo a las formaciones y tengo chiquitos, esos chiquitos míos pueden recibir el sacramento de la confirma, de la primera comunión, de la confirmación. Dice la familia, claro que sí, no hay ningún problema, siempre y cuando yo como papá, como mamá, en situación familiar especial, pues cumpla con los requisitos que pide la parroquia, que pide la diócesis, para que mis hijos reciban esos sacramentos. Entonces pensemos esta nueva visión más bonita, más dinámica, ¿verdad? Que ojalá la tengamos. Entonces yo también puedo trabajar con estas parejas. Esto es lo que se llama pastoral familiar especial. Traje una síntesis de lo que dice la Familiaris Consorcio sobre esto. No sé si el padre estaría de acuerdo en que la fotocopiemos para mañana. Entonces, si ustedes quieren, entonces, ¿qué nos dice la Familiaris Consorcio, el documento de Puebla y algunos documentos del Episcopado Costarricense y de la Conferencia Episcopal del Alto Rin de Alemania sobre los católicos en esto? Para que ustedes vean todas las cosas en las que podemos colaborar. Incluso, les digo algo por si quisieran, la Familiaris Consorcio también establece algunas pautas en las que yo, divorciado, casado civil, por segunda vez, podría incluso ocasionalmente confesar y comulgar, si cumplo algunos requisitos. Eso lo establece aquí la Familiaris Consorcio. Entonces, si ustedes quieren, no sé, una fotocopia, ¿sabe? Para que les... Está sacado solo de documentos de iglesia, o sea, no hablo de posturas de teólogos, que sería muy interesante también, pero como el curso es sobre cuestiones de magisterio, no puedo abrir la jeta, con el perdón de ustedes, ¿verdad? Más de lo que me están pidiendo. Entonces, solo lo que dice el magisterio, pero yo creo que les puede cambiar la perspectiva. Otro campo en el que yo como laico podría trabajar, en el mundo de la política y de la política partidista. Como esto lo vamos a ver mañana, tan solo se los menciono hoy. Otro campo en el que yo puedo trabajar como laico, en el mundo de la economía alternativa, solidaria de rostro humano. Como eso, si Dios nos da tiempo, lo vamos a ver mañana, tan solo se los menciono hoy. Pero es otro campo en los que yo como laico también puedo trabajar, en la ética económica. Otro campo, en la cuestión ecológica y en el desarrollo sostenible. Una nueva concepción de desarrollo y de progreso, que no se mide solo por el crecimiento estrictamente económico, financiero de una persona o de un país, sino que se trabaja con una concepción de desarrollo mucho más integral, en donde el centro es la dignidad de la persona humana en comunión con los derechos humanos, con la equidad social y con el medio ambiente. Entonces dice, ese es otro campo en el que los cristianos podemos colaborar como laicos en esta nueva concepción de desarrollo en las cuestiones de tipo ambiental, ecológico. Otro campo en los que yo como laico puedo colaborar, en el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. El diálogo ecuménico
es el diálogo entre cristianos que pertenecemos a diferentes iglesias. Eso es diálogo ecuménico. Y los documentos estos nos piden que también debemos de promover este diálogo con los hermanos cristianos no católicos, promoviendo los derechos humanos, promoviendo la dignidad de la persona, en el ecumenismo espiritual, conociéndonos, ayudándonos unos a otros. Y todo eso lo podemos hacer. Ustedes se han dado cuenta que los últimos papas, desde Pablo VI, de Juan 23 para acá, ¿verdad?, siempre ellos se han esforzado por tener encuentros con laicos y los ministros de las iglesias evangélicas y de las iglesias ortodoxas, ¿verdad? ¿Se reúnen para qué? ¿Para discutir? No, se reúnen para orar. Se reúnen por causas comunes en la búsqueda de la paz, en la defensa de las familias, en la defensa del medio ambiente. Entonces, los papas nos están dando ejemplo de este diálogo ecuménico que también nosotros debiéramos de cultivar, ¿verdad? Diálogo interreligioso es el diálogo con no cristianos, con judíos, con musulmanes. También podemos hacerlo, ¿verdad? Y de hecho a nivel de iglesia hay dicasterios que se dedican a este tipo de diálogos y se van promoviendo cada vez más. Por ejemplo, ahora entre las últimas visitas que hizo el arzobispo de Canterbury, que es el papa de la iglesia anglicana de esta de Enrique VIII del año 1531, por ejemplo, se reúne con el papa actual, ¿verdad?, y van a la basílica de San Pablo Extramuros en Roma y juntos hacen vísperas, el rezo de vísperas. ¿Ve qué bonito? Se dan el abrazo de la paz, hacen vísperas. Monseñor Williams no le dice al Papa: mire, usted está en la Gran Babilonia, si no se hace anglicano se va a condenar. Ni tampoco el Papa le receta lo mismo a él, ¿verdad? Usted es un desgraciado que se separó de nosotros en el siglo XVI, si no vuelve aquí usted va para los infiernos. No, para eso no se reúnen. Se reúnen para orar. Se reúnen para darse el saludo de la paz. Se reúnen para discutir cuestiones teológicas, saber cómo se puede lograr la unidad de las iglesias. Entonces, yo creo que esto, diálogo ecuménico, diálogo interreligioso, es otro gran campo en el que nosotros como laicos podríamos trabajar. Otro campo en el que pudiéramos trabajar, según estos documentos de la iglesia, ¿verdad?, trabajar por la construcción de sociedades más solidarias, más justas, más equitativas. Es otro gran campo en el que nosotros como laicos podemos trabajar a nivel de pueblo, a nivel de nación, construyendo relaciones de solidaridad en todos los diferentes campos, a nivel económico, a nivel agrícola, a nivel educativo, a nivel técnico. O sea, la solidaridad se puede expresar de muchísimas maneras, no solamente dando una limosna, que en muchos casos es lo único que podemos hacer o que se puede hacer. Entonces, sin negar el valor de eso, también la solidaridad va más allá de la limosna, ¿verdad? Otro campo en el que yo como laico puedo trabajar, en el mundo de la ciencia, de los progresos científicos, de los progresos técnicos, en el mundo de la bioética. Como esto, si Dios lo permite, lo vamos a ver pasado mañana, entonces tan solo se los menciono hoy. Pasado mañana yo creo que nos vamos a detener en esto, en esta nueva concepción que tiene la iglesia en este campo. Otro campo en el que yo puedo trabajar, según estos documentos, por la humanización de los diferentes progresos técnicos. Que los diferentes progresos estén al servicio de la persona humana, al servicio del bien común, al servicio del desarrollo de los pueblos. Entonces, trabajar por eso es otro gran aporte que un creyente puede dar de frente a los grandes progresos técnicos que tenemos hoy día. Otro campo que nos pide la iglesia, en los que podríamos trabajar, si ninguno de estos otros me funciona o no puedo, estableciendo comunidades eclesiales de base o asambleas de sectores o familiares en la parroquia donde yo vivo, desde luego en comunión con el Consejo de Pastoral Parroquial, con los pastores, con los otros grupos. Entonces yo puedo tener una pequeña comunidad eclesial de base donde por lo menos una vez por quincena nos reunimos los que podemos salir del vecindario. Escogemos la hora, el día que mejor nos funcione. Entonces vamos a leer el Evangelio que viene el próximo domingo, vamos a meditarlo, a compartirlo un poquito, hacemos unas oracioncitas espontáneas, empezamos con un cantito, terminamos con el saludo de la paz. La otra quincena, como es mayo, pues vamos a rezar un misterito del Rosario a la Virgen, un cantito mariano, una taza de agua dulce, ¿verdad?
En el mes de junio, como es el mes del medio ambiente, y yo como cristiano también tengo que interesarme por las cosas del medio ambiente, entonces, bueno, vamos a recoger la basura del barrio que está muy sucio, en la asamblea, la comunidad eclesial de base. Entonces leemos el evangelio, lo compartimos y salimos a recoger la basura ahí de la manzana, porque en el caño hay mucha basura, por hacer algo. Entonces, también son diferentes cosas que pasan en la comunidad eclesial de base. En la época de Navidad, el rezo del niño, un tamal, un regalito que nos intercambiamos, ¿verdad? Y el rezo del niño. Hacemos el portal, la comunidad eclesial de base. En enero, verano, alquilamos una bucetica, ¿verdad? Y ahora vamos a conocer las autopistas del sol. Y vamos a ir a Jacó a dar una vueltica, la asamblea familiar. Y entonces pasamos un día en la playa. Son muchas cosas que puede hacer, ¿verdad? Allá la otra quincena se nos murió el viejito que venía aquí a acompañarnos a la comunidad eclesial de base. Entonces le vamos a hacer el novenario. Cositas de ese tipo. O sea, las comunidades eclesiales de base para fomentar ese sentimiento de familiaridad alrededor de la palabra de Dios. Y se pueden hacer muchas cositas. La otra quincena, viera qué bonito el vídeo con un mensaje que nos dieron ahí, o un CD, una peliculita muy bonita. Entonces, bueno, leemos el evangelio y proyectamos el CD y lo comentamos. Una fábula bonita con un mensaje bonito. Y eso puede ser la asamblea de las CEPS. Para que nos quitemos de la cabeza eso que dicen los católicos, eso es pura rezadera. Entonces, yo mejor no voy a eso. No, una comunidad eclesial no es para la rezadera, es para fomentar eso, esos sentimientos, sobre todo en pueblos que van creciendo tantos como le está ocurriendo al cantón de Belén. Entonces, donde se puedan vivir la solidaridad en esos ambientes más pequeñitos. Qué sé yo, otro día con el permiso del párroco, entonces celebramos una liturgia de la palabra, incluso hasta con el Santísimo, así como un ministro extraordinario lleva la comunión o un enfermito, porque con ocasión de la fiesta del Corpus Christi, la comunidad eclesial de base no puede tener una celebración también eucarística y luego terminan comulgando los que están ahí, ¿verdad? Entonces son diferentes actividades que se pueden hacer, al menos yo las hacía cuando estaba de párroco en catedral, que estuve 8 años y el obispo nunca me echó, entonces por eso les digo que son ideas. Bueno. Otra misión, 3 minutos, nos quedan para las 9. Otro campo en los que yo como laico, y ya terminamos, puedo trabajar según estos documentos, esforzarme por ser santo, trabajar por la santidad, es otro campo en el que yo como laico puedo y debo de ejercerme. Pero ¿qué se entiende por santidad en estos documentos? Ahí es donde está lo bonito. Vivir la vida en plenitud a la luz del amor comunional. Ya qué bonito. Entonces, santo no es ser raro. Santo es vivir la vida en plenitud que Dios nos ha dado como don desde la perspectiva del amor comunional, del amor solidario, aunque fallemos en la vivencia del amor, aunque fallemos. Dice, así se va alcanzando la santidad. Porque una persona es verdaderamente feliz en su vida cuando es amada y puede amar. Cuando hay un vínculo de comunión, de amor. Entonces, el amor planifica la vida del creyente. Y eso es lo que hace al creyente santo. Santo, en enseñanza de estos documentos. Para que no nos desinflemos cuando fallemos en el amor, les doy una frase del gran filósofo y teólogo de la Alta Edad Media, Santo Tomás de Aquino, nacido en el año 1225, murió en el año 2274, a la edad de 49 años, estaba muy joven cuando murió. Y este gran teólogo, comentando el Evangelio de Juan, tiene una frase muy bonita. Dice Santo Tomás de Aquino: es mejor andar cojeando por el camino correcto que andar deprisa por el camino equivocado. Ve qué bonito esto. Es mejor andar cojeando por el camino correcto que andar deprisa por el camino equivocado. Aunque fallemos en la experiencia del amor, pero por lo menos yo sé que voy por el camino que tengo que ir. Entonces, eso me da vida y me va permitiendo crecer en esta experiencia de solidaridad, en un ambiente indudablemente también de tolerancia y de respeto. Y cuando hablo de tolerancia, entonces brinco a Agustín de Hipona en el libro 10 del libro de las Confesiones del siglo V, este gran teólogo norafricano. El hecho de que amemos la tolerancia no significa que amamos lo que toleramos, pero por amor a la tolerancia toleramos lo que no nos gusta. Entonces la tolerancia nos ayuda a ser santos. Y el último campo en el que nos recuerda la Iglesia, me queda 1 minuto, si puede llegar, ¿verdad? En los que pudiéramos también trabajar como laicos, formándonos
Formémonos en la vida de la fe a la luz de la palabra de Dios y formémonos en las enseñanzas de la Iglesia Católica a la luz fundamentalmente, no exclusivamente, del Vaticano II y con la ayuda del Catecismo de la Iglesia Católica. El Papa que tenemos ahora era obispo de teología en Alemania, en la Universidad de Ratisbona, cuando era sacerdote. Y él en los años 60 dijo esta frase, porque él estaba viendo la Iglesia Cristiandad, que yo les digo. Él creció en esa iglesia, en la Iglesia Cristiandad. Y él tiene esta frase: la Iglesia Católica, estamos en los años 1960, es una iglesia productora de paganos, no de creyentes. Habría que preguntarse 50 años después si la Iglesia Católica sigue produciendo paganos o sigue produciendo creyentes, ¿verdad? Entonces la importancia de que nos formemos, de que nos eduquemos en la vida de la fe y a la luz de la palabra de Dios, dice, es otro gran campo en el cual los laicos podemos crecer y madurar en la vida de la fe. 9 en punto en mi reloj, ¿verdad? Y dijimos que a las 9 terminamos, ¿verdad? Entonces pues, si Dios quiere, mañana a las 7 en punto con el tema política, Estado laico y economía a la luz de la doctrina social de la Iglesia, si Dios y los terremotos nos lo permiten, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y que Dios les pague. Muchas gracias. Bueno, estamos. Entonces nos vemos mañana a las 7 en punto, si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta mañana, buenas noches. Yo les doy la bendición para que se me vayan bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les conceda una bonita noche y un feliz retorno. Muchas gracias. Está bien, bueno, gracias. Ahí nos vemos mañana. Bueno, no, con mucho gusto. Voy a sacar esto. Sí, también luego se les pide ahí una limonita para que no les salga el tiro por la culata, claro. Una que uno. Así. ¿Recordaste los años de cuando me preparaba para maestra? Ah, sí, bueno, pues me alegra. Que me dio el alma los sismos de Aviñón. Ah, sí, todos esos dolores de cabeza. Ah, sí, el de 1053 de Miguel Celulario. Sí.